Primero, la corrupción es el cáncer de este país. De eso yo no tengo la menor duda. Nosotros llevamos 19 años luchando contra la corrupción, cuando no se mencionaba la palabra. Aquí empezamos en Medellín con 0% en las encuestas, repartiendo volantes, y hace 19 años ya estábamos luchando contra unos corruptos que todavía siguen. Entonces ha sido una batalla fundamental, porque nosotros consideramos que esa lucha contra la corrupción, que se tiene que convertir después en el poder, en la transparencia, para darle sentido ético a los gobiernos, es lo que se convierte en los cimientos de una administración y de una sociedad. Por lo general los cimientos es lo que no se ve en las construcciones, pero esos cimientos son lo que sostienen esas construcciones. Primer punto, es el cáncer de nuestra sociedad, es parte fundamental de nuestro proyecto político, tiene que ver con la ética, con la política y tiene que ver con los cimientos para construir una sociedad justa. La corrupción empieza por el clientelismo. La corrupción no es que empieza desde el poder o que haya unos corruptos. A la corrupción se llega, y se llega por el clientelismo, que es una de las formas de la política. Esa es la puerta de entrada. Y por eso nosotros siempre hemos insistido que la campaña es la que determina lo que va a pasar cuando se llega a gobernar. Muchas veces dicen, no, ellos van a llegar a gobernar y la gente no se preocupa cómo llegó, y después supuestamente van a gobernar. Pues la campaña determina cómo se gobierna, y esa forma de la política, que es el clientelismo, es la que lleva la corrupción al poder, porque el clientelismo es una forma de negociar, de pagar, de cambiar en lo público por unos intereses particulares, y después cuando se llega al poder, pues lo público se queda en intereses particulares y nos roban las oportunidades. No se nos olvide eso nunca. No es que se hace la campaña y después llegan buenísimos a gobernar. De la forma como se llega, así se gobierna. Los que hacen trampa para llegar, cuando llegan a gobernar, llegan y hacen trampa, que se llama corrupción. Pagan para llegar, pagan un voto, es un robo asegurado, y después llegan a robar. No crean que todos esos que están ofreciendo plata hoy en tantas partes para comprar líderes, para candidatos y ofrecerles recursos, esos después cuando llegan van a robar, de eso no tenga la menor duda. Nosotros, nuestro reto político es, y es una dicotomía profunda en términos políticos, y es, o tiene principios o tiene precio. A todo el que tiene precio se lo encuentran. Muchas veces dicen, los pobres tienen que robar porque son pobres, y eso es falso. Hay de los corruptos más importantes de nuestra sociedad, son riquísimos, pero tienen un precio diferente, y ese precio es lo que se le encuentra a la persona. Y ahí es una diferencia fundamental en nuestra concepción de la política, que hay unos principios que nosotros respetamos y hay otros que tienen precio, y cuando les encuentran el precio se cambian. Entonces ustedes ven personas con las que son amigas, las personas que dicen que están con uno y nosotros vamos a luchar, pero de repente llega y usted lo empieza a ver un día y lo empieza ya a ver como raro, como que se está alejando, y le encontraron el precio. Se lo encontraron por allá por otro lado, le ofrecieron esto para ganar y se cambian. Esas personas no tienen principios. Ese es un ejemplo muy sencillo, muy común. Pónganle atención a toda esta campaña que vamos a vivir en el 2019. Abrazan, fotos, estamos juntos, y de repente ya se van alejando y les encontraron el precio, y muy pronto los ve usted con otro candidato abrazados con una campaña sacando plata. Eso hace parte de un punto fundamental. Ese significa precio diferente de principios, y nosotros le apostamos a los principios. Con tal de ganar, haga lo que sea. Nosotros creemos que son los medios los que justifican el fin. Tienen que ver con lo que he dicho ya de manera reiterada. En la forma como se hace la campaña, así se gobierna. La manera como nosotros llegamos al poder va a determinar cómo somos. Y nosotros ya estamos cambiando la sociedad desde el primer momento en que estamos entregando un volante, que le estamos mirando los ojos a una persona, que estamos respetando a cada persona por la forma como llegamos, sin ofrecerle nada a cambio de un voto diferente, unos principios, unas ideas y una propuesta para gobernar. Y eso es lo que nos hace libres a nosotros, y eso es parte fundamental en la forma de gobernar, porque nosotros gobernamos, y ahora miraremos algunos ejemplos, pero la manera como gobernamos estaba determinada cómo llegábamos, porque nosotros no teníamos que llegar a repartirle el poder a nadie, nosotros no le debemos nada a nadie. Y hay gente que me decía, eso es arrogante, y le dije, no es arrogante, es que nosotros le debemos a la ciudadanía, pero a ningún grupo político lo tenemos que dar nada. Nosotros no tenemos que repartir el poder, y eso es lo que nos hace libres a nosotros para gobernar. Los corruptos pues tienen unas prácticas habituales. Por supuesto, pues la más común es plata que se reparte
Por supuesto que es plata que nunca se registra en los cuadernos que tenemos que llenar todos los candidatos para presentarnos a la registraduría, al Consejo Nacional Electoral. En Colombia, pues yo creo que hay 3 personas que han sido condenadas por comprar votos, pero aparte de eso, todas las personas en Colombia han cumplido con los límites que tiene la ley. La ley en Colombia, Tulio Edí, tiene unos límites, y hasta el día de hoy, unos topes, hasta el día de hoy que yo conozca, ningún candidato se ha pasado los topes, y yo no sé cuántos miles han participado en elecciones. Uno podría llegar a una conclusión, es que en Colombia nadie se pasa los topes y todos hacen la política bien. Eso es una farsa, eso es una farsa, y la plata que aparece en bolsas, en tulas, que se reparte, que no se registra. 10 veces más. Y es mucha, pero mucha la plata que ponen. Y eso después usted lo ve en las campañas, por supuesto. Ese es el mundo oculto, ahí está la corrupción. Los que se mueven en ese mundo, ¿ustedes creen que pueden gobernar después de manera transparente? Vienen del mundo oculto, de la trampa, de la oscuridad, de los cuartos oscuros donde reparten la plata. ¿Ustedes creen que después cuando llegan al poder van a gobernar con transparencia, que es la manera de gobernar para luchar contra la corrupción? No. Entonces, habitual, plata.